buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Torto? ¿Cómo estás? De primera. Un placer tenerte en esta charla diaria. Un honor, un gusto. Eh, Para mí también. Confieso, no, estoy adentrándome en tu trayectoria. Estoy dándome cuenta que tenés una ya muy larga y afincada labor periodística como eh, hace mucho tiempo te veo haciendo reportajes a los representantes de las ideas de la libertad. Eh, Veo que sos un conocedor en profundo de este tema que nos trae hoy, entre otras cosas. Sí, bueno, obviamente cuando uno hace memoria ya han pasado muchos años, ¿no? Y han desfilado también mucha gente, muchas charlas, muchos reportajes, muchas entrevistas, muchas notas, muchos programas. Bueno, son muchos años, evidentemente, y siempre trabajando y encontrándole el costado positivo y el costado alegre de esta profesión que siempre considero una bendición, eh, pero Yo que te, obviamente también tiene sus bemoles, ¿no? Y también tiene sus costados a veces no oscuros, pero sí complicados. Seguramente que sí. Debo confesarte, nosotros somos libertarios, todos somos, en mi caso, he sido gente de radio, pero nunca me dediqué demasiado a las entrevistas, así que hago todo lo posible por manejarme de la mejor manera, pero obviamente no tengo ni por cerca la experiencia y la carrera que tenés No, vos. pero por... De todos modos, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Entre otras cosas, vamos a darle un poquito de principio formal a esto. El tema hoy que nos trae en este miércoles 29 de julio, y más allá de todo lo que venimos hablando durante todas las noches en este mismo canal, indefectiblemente no hay manera de ver la situación, el tema de la supuesta pandemia, el tema de esta cuarentena que nos tiene a todos enclaustrados, pero el tema que propusiste y me parece más que interesante, que es el kirchnerismo no tiene ideología, salvo el dominio. No es simplemente un pensamiento o una toma de postura, es básicamente un, un desentrañar una realidad, es una acusación y es, viniendo de vos, parte de alguien que tiene un conocimiento bastante grande sobre lo que es el avance, de qué manera se fue criando el kirchnerismo y hasta dónde ha llegado. ¿Pensás que es tan así? El kirchnerismo es ya ni siquiera es eso que nosotros en muchas ocasiones creemos ver como un avance de las ideologías de izquierda, sino simplemente se trata del poder, el dominio y nada más. ¿Pasa por ahí? Tal cual, sí, sí, efectivamente. Yo creo que esta gente como un subproducto de esa tendencia que lamentablemente se ha apoderado de algunos sectores de la humanidad y de algunos países en concreto que han tenido la desgracia de sufrirlo, han encontrado en ciertas ideas, a mí me cuesta usar esa palabra porque me parece una palabra muy grande, ¿no? Para regalársela a semejantes esperpentos, pero vamos a usarla. Han encontrado en esas ideas una excusa, una careta, una máscara para ocultar lo que en realidad obviamente sería muy feo confesar, ¿no? Que son un conjunto bastante cercano a el borde de la ley, por ser diplomático. Eh, Obviamente es mucho más edificante que en lo político te llamen socialista, que en lo económico te llamen keynesiano, que en lo judicial te llamen incluso hasta abolicionista o garantista, a que te llamen delincuente, ¿no? Obviamente. Yo preferiría también que me llamen cualquiera de esas cosas
porque se trata de un terreno discutible, en donde en todo caso se podrá probar que el fulano está equivocado, pero no es un criminal. Y yo no creo que el kirchnerismo tenga esa base, llamémosle así, teórica, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo judicial. Se trata de un movimiento constituido hace muchísimos años ya, incluso fuera del poder nacional, allá en Santa Cruz, con el objetivo de apropiarse de recursos públicos. Es decir, por allí está la idea de que ellos, al llegar al gobierno, advirtieron el botín frente al cual estaban y entonces allí se hicieron corruptos y delincuentes. No, no, no. El proceso fue inverso. Ellos eran una banda que obviamente tomó conciencia que no podían acceder a las fortunas incalculables que da el dominio del Estado si se manejaban en el sector privado de la delincuencia. Entonces tomaron las ropas de los políticos, accedieron al Estado, construyeron toda esta épica. Primero alcanzaron ese poder provincial y de allí ya sabemos la historia más reciente y conocida. Pero yo creo que todos los que hacen un esfuerzo por plantear discusiones, obviamente con absoluta buena fe, desde lo económico, yo lo veo desgañitarse a mi entrañable amigo Javier Milei, gritándole keynesiano a cuanta gente se le cruza con ideas desopilantes. Y en realidad yo creo que Javier les está haciendo un favor, es decir, está elevando el debate, porque en realidad esta gente no es keynesiana, esta gente no tiene idea, esta gente lo único que se propone es acceder a los recursos públicos, hacerse de posiciones de privilegio que le permitan constituir justamente una casta desigual que vive como reyes mientras explota a una sociedad igualitaria en la miseria, ¿no es cierto? Entonces todo aquel que desde la economía, desde el campo de la teoría de la buena fe, discute cuestiones con ellos en cuanto a la emisión monetaria, en cuanto al gasto público, en cuanto a los gastos en general del Estado, a el hecho de los fundamentals de la economía, las variables que tienen que estar equilibradas, todo esto que aporta la teoría económica racional. Una vez más, me parece que les hace un enorme favor al igualarlos y al hacerlos pasar por gente que discute efectivamente ideas frente a las cuales de última se podrá probar que están equivocados, pero de vuelta no se les podrá decir que son delincuentes. Y en realidad hay detrás del kirchnerismo una concepción delictiva del poder, una concepción armada para robar, armada para corromper, no conforme con los antecedentes con los que llegaban al gobierno en esta segunda etapa. Y a propósito de todo el problema que estamos transcurriendo, bueno, no fueron capaces de comprar 4 paquetes de fideos sin robar. Es decir, de allí a que un conjunto de gente de buena fe plantee con ellos discusiones económicas en términos teóricos, me parece que se le está haciendo un favor. Del mismo modo,
en el tema político, ¿no es cierto? Es decir, levantarles el dedo y correrlos por el lado del socialismo, del progresismo, de las izquierdas. De vuelta, yo creo que es una manera de jerarquizarlos. Ellos no son socialistas, ellos son ladris, son, son gente que está detrás del curro, como lo prueban los miles de millones que han robado, las incalculables fortunas de las que disfrutan, que nunca nadie podrá incluso establecer con seguridad a cuánto ascienden. Todo eso, digamos, ha podido ser construido a partir de que ellos advirtieron que el único lugar que le podía proveer semejantes fortunas eran los sillones públicos, eran los sillones del Estado. Entonces sí, son estatistas porque esos sillones del Estado les permiten acceder a fortunas que ni robando los 25 bancos más grandes del país podrían tener. Pero ellos no entienden nada de estatismo, no entienden nada. Es una gran mentira, digamos, ¿no es cierto? No tienen la menor idea de... Han encontrado esta figura demagógica que les permite, digamos, gambetear el rótulo de delincuente, obviamente muy mal visto, y pasar por altruistas, defensores de la justicia social, que han llegado para repartir lo que el capitalismo ha entregado a unos pocos en desmedro de unos muchos. Carlos, querido, no puedo estar más de acuerdo con vos en esta pincelada que diste respecto del kirchnerismo. Pero a la vez no puedo evitar darme cuenta que ese formato es algo que es inherente a todo el socialismo. Digo, posiblemente podríamos estar hablando de que hay viejos socialistas argentinos que podrían tener otra forma de ver las cosas. Digo, si quisiéramos ser generosos con aquellos que en algún momento enarbolaban el socialismo desde el punto de vista argentino y que fueron casi próceres desde nuestro Congreso y que tenían un cierto honor y todo lo demás, pero lo que nosotros hemos conocido como socialismo del siglo XXI y esa forma de política que entró siempre en la mayor parte de los países por la fuerza, principalmente en Latinoamérica, y que eventualmente no tenía más remedio que cerrar fronteras para evitar que el gran porcentaje productivo de la población saliera corriendo. Ninguno de nosotros ha visto jamás caravanas de gente tratando de ingresar a países socialistas, mi querido amigo. Esto es algo inherente a esta forma política, si queremos llamarla de alguna manera, pero a la vez es también inherente el hecho de que el socialismo está definitivamente integrado con castas delictivas, sí o sí, y creo que es buen tiempo llamarlos por su nombre, pese a que todos tratamos de alguna u otra manera de... Quizás nos da pena pensar que el Cecillón, que en algún momento estuvo, qué sé yo, tenía las intenciones de tener a gente noble y honrada ahí arriba, y la tuvo en muchísimas oportunidades, gente que ingresó con magras fortunas, magras fortunas, ingresó con posiciones propias de un ciudadano común y silvestre y que se ha ido en peores situaciones en muchas oportunidades, y no estoy hablando necesariamente de casos únicamente de gente liberal. Hubo gente buena en la política argentina, pero en estos casos, cuando estamos viendo a este tipo de camándulas, nos encontramos con simplemente delincuentes, y creo que nosotros ya estamos dándonos cuenta de eso. Ahora, ¿de qué manera se logra? Porque a mí me da pena
pensar que hay un gen particular del argentino que considera la posibilidad siempre de ser parte de esa camándula. Porque de otra Ujú. manera no se puede entender, de otra manera no se puede entender si es que existiese algo de ciudadano noble, de gente que entiende lo que significa lo correcto. Y digo lo correcto como una frase que se utiliza muchísimo en otros países, principalmente en los Estados Unidos. Entender lo correcto, the right thing, lo que es correcto como ciudadano, es la base de lo que a uno lo hace parte de una comunidad. Digo, está en el gen del argentino el meterse en esta, o sea, el desprenderse de principios, de, qué sé yo, de ideas, de todo lo que nos enseñaron nuestros padres para ingresar en este mismo sistema mafioso y ser parte de alguna manera, tener la oportunidad. Digo, todos estos se salvaron, es mi momento de salvarme. Puede ser que estemos Bueno, condenados a esto. bueno, efectivamente yo creo que debe haber muchos que sí, que apuestan a por qué yo no, ¿no? ¿Por qué si no me consigo empezando de abajo, con un puestito de puntero, voy pegando carteles, voy entrando en el negocio, me voy encaramando, todos han llegado y me voy acercando al corazón de la banda y algo llego, algo manoteo. Yo no tengo dudas que muchos tienen en su esperanza, por lo menos, esta idea de formar parte de lo que llamamos esa nomenclatura, ¿no es cierto?, esa casta privilegiada. Yo no tengo dudas que hay muchos que aspiran, porque aparte sería tocar el cielo con las manos, es decir, finalmente cumplir el sueño de vivir sin trabajar gracias al trabajo esclavo de los demás. Pero vos decías recién, vos mencionabas recién algo muy curioso y muy profundo, que es lo correcto. Yo creo que en el mundo en general, porque efectivamente el socialismo es una idea, y vuelvo a hacer la aclaración de que utilizo esa palabra con salvedades, pero una idea esencialmente corrupta, producida por fascinerosos para entregar una máscara potable a la sociedad que le permita ocultar su verdadero espíritu delictivo, y esto ha ocurrido no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Una de las tácticas de las que se valió a propósito de un teórico italiano muy inteligente, Antonio Gramsci, consistió en intentar una tarea que al comienzo parecía titánica, pero que ha tenido bastante éxito, y en particular en la Argentina. La Argentina se ha transformado en el país gramsciano por antonomasia, ¿no es cierto? Y Antonio lo que se proponía es terminar con la idea de que el único acceso al poder por parte de las izquierdas, del socialismo, del comunismo, era la violencia, la revolución armada. Él creía que si se lograba cambiar lo que él llamaba el sentido común medio de la sociedad, entonces las personas serían comunistas por naturaleza sin necesidad del ejercicio de la violencia. Y entonces mandó, no porque él tuviera, digamos, una posición de mandar a hacer, pero sugirió la idea de la generación de lo que él llamó agentes orgánicos, distribuidos en áreas claves de la sociedad: el arte, la educación, la cultura, el cine, el colegio, el periodismo, la prensa, la academia,
para enderezar un bombardeo sistemático con un cambio en el orden normal de las cosas, que tiene que ver con lo que vos mencionabas de lo correcto. Porque el universo efectivamente tiene un orden, el cosmos tiene un orden natural de las cosas, que incluso si el ser humano se empeña en contrariarlo, ese orden se enoja y produce, digamos, reacciones salvajes, pero que no obstante esta idea intenta producir ese cambio para que primero, en un primer estadio, las sociedades tengan por confuso lo que está bien y lo que está mal. Luego, en un segundo escalón, las sociedades pasan increíblemente a reconocer lo que está bien y lo que está mal, pero prefieren lo que está mal. Y paralelamente sienten vergüenza por lo que está bien. Y un tercer escalón de degradación consiste no solo en reconocer lo que está bien y lo que está mal, preferir lo que está mal, tener vergüenza por lo que está bien, sino estar orgulloso de hacer lo que está mal. Y yo agregaría un cuarto nivel de degradación que consiste en haber pasado esos tres e intentar llevar a la legislación escrita lo que está mal. Muy perceptible esto en la legislación penal argentina, en donde hoy en día se consagra en la ley escrita la defensa del delincuente en contra de la defensa de la víctima. Esto es la consagración escrita en el derecho positivo de la persecución del mal en contra de la persecución del bien. De modo que se trata efectivamente del intento de una subversión completa del orden natural de las cosas, de lo que vos definías como the right thing, lo que está bien, lo correcto, para pasar a reemplazar ese orden por otro en donde lo correcto es para lo que el viejo orden era lo incorrecto. Es decir, una completa revolución, una completa subversión de los valores en donde lo que estaba bien pasa a estar mal y lo que estaba mal pasa a estar bien. Todo llevado de la mano de un relativismo que se confunde con la democracia, se aprovecha ese valor de la democracia de, bueno, de que cada uno puede pensar libremente lo que quiera, ese principio se lo toma, se lo subvierte y se lo transforma en un relativismo completo, que por supuesto es muy diferente a la idea del libre pensamiento, a que todo valga lo mismo, ¿no es cierto? Este otro extremo, que todo valga lo mismo, contraría esa idea muy libertaria de que efectivamente existe un orden natural respecto del cual las cosas, incluso en el derecho positivo, en el derecho escrito, deben de estar de acuerdo con ese orden natural superior, porque si no lo están, de vuelta, ese orden se enoja y te agarra al jubilado que le mete 3 cuetazos a un delincuente, porque el valor justicia debe estar restaurado. Y cuando desde la soberbia humana el hombre pretende, porque se cree con poder de escribir papeles a los que da el pomposo nombre de ley, subvertir ese orden y decir que lo que estaba mal está bien y que lo que estaba bien está mal, y que robar, asaltar, lastimar, incluso matar,
no son conductas punibles, sino que en realidad son conductas que la gente tiene para empatar los tantos de la justicia, porque la sociedad capitalista los ha excluido. Entonces, como eso desafía tan tremendamente el orden universal, eso que vos llamabas lo correcto, ese orden se enoja de tal manera que encuentra una forma de restaurar ese orden perdido. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por ejemplo así, mandando a un jubilado a meterle 3 cuetazos en el pecho a un tipo. Entonces, ahí tenés el resultado que se obtiene cuando el ser humano se empeña en contrariar por la vía del derecho positivo, del derecho escrito, lo establecido en el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas, ¿cuál es? Que el que asalta, que el que perpetra digamos que el que entra en una propiedad ajena para golpear, para matar, para robar, eventualmente para matar, bueno, esa persona debe ser castigada. El derecho escrito se las rebuscó para hacerle gambetear a esta persona la pena que le corresponde. Bueno, el universo se las va a rebuscar para que reciba su pena de todos modos. Es muy notable. A ver, yo creo que el ser humano de por sí, como parte de lo que traemos incorporado desde nuestro nacimiento, tenemos esa referencia intrínseca de en qué momento estamos pisando en el lado oscuro y en qué momento estamos pisando en el lado en el lado claro, perdón. Pero de repente, cuando a partir de la casta, la jerarquía gubernamental, se baja tan reiteradamente y tan fuertemente toda esa serie de mensajes donde cada uno tiene su derecho, porque esa es la palabra básica, tenés derechos previos y adquiridos a ser parte, vos también, más allá de que trabajes o no para ello, más allá de que lo hayas conseguido por buenamente o no, vos tenés la posibilidad abierta de ser parte de los que disfrutan junto con todo lo demás, aunque no lo hayas ganado en ningún momento. Esto debe repartirse y por supuesto que la persona que recibe ese mensaje lo encuentra como maravilloso y ahí tenemos la suma inteligencia de gente como Antonio Gramsci para lograr inculcar esto, para formatear ese mensaje y para integrarlo dentro de la idea del socialismo, que termina convirtiéndose obviamente en este modus operandi de tantos delincuentes que de ninguna otra manera podrían haber accedido a las enormes cuantías de sus botines. Digamos, estamos hablando de gente que en algún momento fue un triste empleado, un jardinero, un chofer, y que termina siendo propietario de medios de comunicación, propietarios de medias provincias. Cuando uno es demasiado grande ese botín, es demasiado triste es muy descarado. Es muy descarado, es tremendamente descarado. Y mostrarlo encima de esa manera de esa manera tan desvergonzada, justamente lo que hace es sumar más pretendientes a esos botines. ¿Entendés? Pero porque ahora el crimen está cometido, en muchos casos, más allá de los evidentes esfuerzos que se están haciendo por la impunidad, hay muchísima evidencia acumulada, y entonces ahora hay que borrar todo eso. Entonces ahora hay que producir un efecto contrario para terminar con todas esas causas, para borrar todo lo que se ha probado, para eliminar toda la evidencia. Y bueno, entonces el kirchnerismo siempre es una táctica que tiene
de modo generalizado, aprovecha alguna cuestión que sea tragable por la sociedad, que tenga un envase vendible, con un marketing de palabras adecuado, para presentar los proyectos públicos con justamente esta apariencia de evolución, de mejora a algo que está mal, y dentro, escondido dentro de esa reforma, viene lo que realmente le interesa. Desde en sus otras épocas, el nombramiento de funcionarios, de procuradores, el proyecto de democratización de la justicia, todas mentiras, todas mentiras. Ahora el proyecto de reforma judicial obviamente no es más que un plan de impunidad para, ellos lo venden aprovechando el desprestigio en que ha caído la justicia federal, se toman de eso, dicen yo vengo a arreglar esto y ponen su caballo de Troya dentro del cual va la idea de crear medio centenar de juzgados nuevos, juzgados federales, llenarlos con vacantes de justicia legítima propia e incluso intentar, yo creo que por la galería han constituido este mamarracho de comisión, como lo llaman, ¿no? Porque la pomposidad en los nombres siempre es clave, siempre hay que encontrar un nombre pomposo para las cosas. Entonces es una comisión de notables la que va a analizar la nueva composición de la Corte. Obviamente eso ya está decretado, puesto el sello. Y de vuelta, para volver a la primera parte de la charla, yo creo que mucha gente especializada en derecho hace un esfuerzo por explicar, bueno, que este proyecto de dividir a la Corte en salas no es posible llevarlo adelante por una ley, porque la Constitución organizó la Corte como un tribunal único que entiende en todas las materias que le llegan por recurso extraordinario a sus estrados, y que entonces no se lo podría partir en salas que entienden cada una en determinada materia en la que no pueden entender las otras salas, que eso no se puede hacer por una ley, que habría que reformar la Constitución. Entonces toda esta gente de buena fe, como antes hablábamos de los analistas políticos de buena fe y de los economistas de buena fe, bueno, los abogados y la gente de derecho de buena fe dice, bueno, no, eso no se puede hacer por ley, eso habría que modificar la Constitución. Escucha, eso no les interesa nada, eso ya está puesto el sello de que lo van a hacer, se van a llevar por delante todas las formas, si hay que hacerlo como lo tengan que hacer, lo van a hacer, con la idea, obviamente, de colonizar la Corte Suprema, de restringir el uso del recurso extraordinario para seguir restándole defensas a los individuos para defender los derechos civiles y las libertades individuales, y van a llevar a la Corte a jueces propios que terminen de refrendar la impunidad de la señora Fernández, de su familia y de sus acólitos, ¿no? Este es el proyecto, no hay demasiado secreto. Te hago una pregunta, querido amigo Carlos. ¿De qué manera se hace frente a esto? O sea, teniendo este panorama visualizado, y te lo pregunto como abogado, o sea, más allá de tu posición de periodista y siendo escritor, como conocedor de las leyes, como gente de las leyes, porque esto se hace con la anuencia de gente que sabe perfectamente que eso, vos me mencionaste, hay gente que tiene buenas intenciones, entre comillas, y dice, no, esto no se podría hacer, me temo que no podríamos, y como dice Lelutier, me temo nada, nosotros metemos y sacamos lo que se nos canta, y simplemente lo van a pasar por arriba, simplemente.
tal cual, Y van a tal cual. utilizar a gente de las leyes para hacer eso, para tergiversar, para torcer todo. Digo, ¿cómo se hace frente a esto? Porque sabemos que si nosotros, vos una persona que está hace mucho tiempo estudiando esto, pero un salame como yo, si yo me doy cuenta de lo mal que está todo esto, ¿de qué manera podemos hacer frente? No debemos ser los únicos, nosotros, los libertarios, o gente que está hace tantos años estudiando todo esto, no debemos ser los únicos en darnos cuenta que esto está mal. Digo, ¿qué posibilidad existe de revertir esta situación? Tenemos que simplemente pasar por las urnas de vuelta, es la única alternativa. Simplemente por estar ellos ahí arriba, ¿pueden pasarnos por arriba de esta manera? Bueno, hoy hablé en la radio con el doctor Fargosi, Alejandro Fargosi, que fue consejero de la magistratura y bueno, y es un defensor a ultranza de la Constitución y demás, y coincidíamos con esto. Y yo le trasladé justamente esta pregunta, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué le queda a la sociedad, por lo menos a la parte que se está dando cuenta de esto? Y le traía el ejemplo de Vicentín, ¿no es cierto? En donde efectivamente hubo un intento muy, muy férreo, por supuesto, muy fuerte, de Y muy llevarse descarado puesta la... también. De llevar, perdón, Y muy descarado también. muy, de, muy descarado, muy evidente, de llevarse puesta la compañía, también con el pretexto de la soberanía alimentaria, cuando es una compañía que no provee al mercado argentino. Estaba claro que buscaban una caja de efectivo y sillones para sentar trastes propios, ¿no? Y ellos tienen una concepción militar de la existencia, es decir, toda propiedad y toda posesión enemiga debe ocuparse. No importa que para nosotros puedan parecer simples peñones en la inmensidad del océano. No importa, el estratega militar lo ocupa. Después verá si le sirve de posta para después ve, pero lo esencial es ocuparlo. Y sin embargo allí una reacción social lo paró, lo detuvo. No sé con qué futuro y no sé cómo va a evolucionar eso, pero por lo menos por ahora lo paró, lo detuvo. Y entonces coincidíamos con Fargosi en que, aunque no sea el más edificante de los modos, porque es el muchedumbrismo callejero y el ruido no es del equipo de la libertad. La libertad evoluciona en la razón, no quisiera decir en el silencio, porque la libertad debe ser ruidosa, pero no en el muchedumbrismo callejero. Pero lamentablemente va a haber que echar mano de ese método, que es un muchedumbrismo callejero virtual y tecnológico, también ayuda mucho. Y yo creo que de una manera paradójicamente gramsciana, el goteo permanente de redes sociales y de mensajes y de gente que se da cuenta y de gente que sale a la calle, como en el caso de Vicentín, como en el 20 de junio, como en el 9 de julio, o como ahora programan para el 17 de agosto, bueno, puede ser una forma. De todos modos, el adversario es enorme. La magnitud del adversario es enorme. La convicción que ellos tienen en su deseo de dominio, un poco para volver al tema original de la charla, Claro. es enorme, enorme. La convicción que tienen ellos para conseguir su objetivo de dominio necesita de una fuerza de sentido contrario
de igual magnitud. Porque en la medida en que la fuerza de sentido contrario sea apenas más débil, van a pasar por encima. Porque la convicción que tendremos tienen otra es Cuba, y enorme. tendremos otra Venezuela, tendremos otra Cuba, otra Venezuela, tendremos otro Estado tercermundista, arrasado por la idea socialista, que es nada más que una idea delincuencial, de Una idea hacerse de todo, delincuencial. Una idea definitivamente. delincuencial y además ofensiva, que yo realmente a un personaje como el argentino, muy cócoro, digamos, muy leche hervida, que se le hayan plantado adelante y le hayan dicho, mira, la verdad es que vos no servís para nada, sos un inútil, de no ser por nosotros te morirías de hambre, entonces vamos a hacer una cosa, vos nos vas a entregar tu libertad y nosotros te vamos a tirar unas migas para que gracias a eso no te mueras de hambre. Que un personaje tan cócoro como el argentino se haya tragado este verso ofensivo, indigno, que ofende la naturaleza humana, es Degradante. inconcebible. Es inconcebible. Es muy triste. Y digo, peor todavía, vuelvo a buscar las raíces y haciendo uso del comentario de uno de los que nos están viendo en este momento, eh, haciendo, vuelvo a la historia de la gente de las leyes, la gente de la abogacía, la gente de las leyes argentinas, que nos hemos, aquellos que se han criado estudiando la Constitución, sabe perfectamente de qué se trata todo esto, no tiene manera de no darse cuenta, más allá de lo tendencioso que han sido durante los últimos tiempos todas las facultades y todas las universidades, más allá de lo tendencioso que han sido y que ha sido muy fuertemente tendencioso, pero dentro de esa misma camada de gente también ha habido otros que han tenido la lucidez mental. Y estamos encontrándonos con, bueno, una famosa abogada exitosa de la cual nunca hemos logrado encontrar ni un solo título, y tenemos a un profesor de la UBA sentado en la posición de la presidencia, una persona que se ha tantas veces desdicho de todo lo que estuvo llenándose la boca durante los últimos años y que donde parece que el orgullo siquiera, o sea, esa, esa capacidad de tragarse los sapos y no tener el más mínimo problema, es tan triste, es tan triste. Bueno, ¿Cómo podemos llegar a este nivel de bajeza? no te olvides, Thor, que los términos del acuerdo entre el hoy presidente y la hoy vicepresidente no los conocemos, son secretos. Entonces, solo Fernández sabe lo que obtuvo en esa noche del, si no me equivoco, 28 de mayo del 2019, en donde se reunieron para que al otro día Cristina Fernández anunciara, increíblemente, ¿no?, un vicepresidente anunciando la fórmula de su presidente. No conocemos los términos de ese acuerdo. Supongo que Alberto Fernández, o para Alberto Fernández, debe haber sido un acuerdo muy provechoso. De modo que él tiene que cumplir su parte, ¿no? Una de las cláusulas seguramente habrá sido de parte de la hoy vicepresidente, bueno, yo te hago presidente. Y esa parte está cumplida. Esa parte está cumplida. Es ahora el Fernández presidente el que está en el lado del debe.
es él el que debe terminar de cumplir con el pacto de impunidad, con el borrar las causas que se han levantado, con el terminar con las evidencias que se han aportado. El presidente es el que está en el terreno del debe hoy. Y sí, vos decías, refiriendo, casi te noté como un tono de esperanza o de apelar a la esperanza de la gente que se ha formado en las facultades, pero no te olvides que todo eso ha sido muy desfigurado. Hace muchísimas décadas que las facultades de Derecho han desfigurado el aprendizaje y la enseñanza, y han salido de allí justamente quienes han destruido las ideas de la libertad, quienes han destruido por la vía legal el espíritu de la Constitución. Yo calculo que arriba del 80% del orden jurídico argentino es claramente inconstitucional. El orden jurídico argentino hoy tiene más o menos 28.000 leyes y unas 25.000 deben ser inconstitucionales. Y todo eso ha salido de las aulas de las facultades de Derecho, ¿no? Muchas de ellas, o finalmente los que terminan, porque más allá de que las leyes las vota el Congreso, en donde obviamente hay muchos integrantes que no son abogados, pero finalmente el formato final de las leyes se lo terminan dando los técnicos legistas. Y de hecho, la aceptación de estas monstruosidades, de estos engendros legales, la aceptación de eso. Me hago eco del comentario de otro de los oyentes que dice: el derecho argentino en su conjunto es cómplice y principal responsable de lo que estamos padeciendo. Claro. Yo estoy muy convencido de esto. Digo, sí, claro. Y la Corte Suprema como guardiana final, la Corte Suprema como guardiana final de la Constitución, lo que ha permitido, el visto bueno que le ha dado a leyes inconcebibles. Es decir, en definitiva, ¿qué son los países? Los países son sus ordenamientos jurídicos. Los países no se hacen a máquina, se hacen a leyes. Y los países son diferentes porque tienen leyes distintas. Cuando ese acuerdo entre los ciudadanos, y el gobierno pasa a ser manoseado de esta manera y deja de tener sentido, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a la nación? ¿Qué le queda al país? ¿Qué queda de esa organización que llamamos nosotros civilización? ¿Cuál es la salida posible cuando evidentemente no existe un prurito siquiera en manosear? Total, la democracia indica que yo me llevo los votos y a partir de los votos hago lo que se me canta. Sí, claro. Pasa simplemente. Nosotros hemos pasado a un modelo que la teoría llama de democracia de masas, y no una democracia institucional, es decir, en donde gobiernan las instituciones. Aquí gobierna la masa, y la masa se lleva puesto todo. La masa se lleva puesto todo. La masa es innominada, bulliciosa, da miedo, rebalsa los canales de control constitucional, y todo eso la justicia lo ha permitido. Todos los canales de control han sido rebasados por la fuerza bruta de la democracia de masas, y ningún dique ha sido suficiente para contenerlo. Revertir esto, si la pregunta final fuera
si yo soy optimista, diría que no. Es decir, yo asumo las consecuencias de no dar un buen mensaje, digamos. Pero, a ver, yo aprendí en esta profesión que después del banquito político, lo más demagógico del mundo es una cámara o un micrófono, ¿no es cierto? O sea que no quiero caer en ese pecado que critico, no quiero caer en la demagogia. Entonces, si no soy demagogo, yo no advierto del análisis frío de los elementos que tengo delante un resultado positivo, alentador u optimista. Una puerta de emergencia, una puerta de emergencia. No la veo, salvo que tengan éxito esto que comentábamos antes, estas reacciones que en definitiva son también reacciones populares, reacciones masivas de gente que finalmente por los medios de las redes, por las convicciones que finalmente terminan imponiéndose, salga con lo que hablábamos recién, una fuerza de sentido opuesto, pero de la misma magnitud, para primero frenar y luego doblegar a esa fuerza de la esclavitud y de la servidumbre. Si eso no ocurre, si eso no sucede, y si sucede, puede suceder con un precio alto, porque uno nunca puede saber cuál va a ser la reacción del otro lado, y entonces puede haber enfrentamientos impensados. Pero, una vez más, si eso no ocurre por las vías civilizadas, es muy difícil ser optimista, porque el adversario ha avanzado mucho, ha copado mucho, ha transformado el derecho positivo a su antojo, ha formateado la cabeza, que esto quizás sea lo peor, de millones de argentinos en el sentido de pensar de una manera, los ha hecho creer de que es efectivamente posible construir un sistema en donde una pequeña porción de población esclava trabaje mientras una enorme proporción de población vive relativamente bien sin trabajar. Les han hecho creer de que eso efectivamente es posible y esta parte sustancial de la sociedad lo ha creído. Y todo ese conjunto de creencias, lamentablemente, Dora ha avanzado mucho. Hay que reconocerlo, ha avanzado mucho. Retrotraer eso, ponerle un freno primero y luego retrotraerlo, va a ser muy difícil. Va a requerir un esfuerzo gigante. Y entender que hay que hacer ese esfuerzo y que hay que hacerlo quizás entre todos juntos los que estamos en la vereda del frente. Querido Carlos, mira, se nos acaba el tiempo. Ha sido un enormísimo placer para mí protagonizar esta charla contigo. Me siento honrado por haber tenido esta oportunidad. Del mismo modo. Sinceramente, espero poder tener nuevamente la oportunidad de charlar contigo en algún momento cuando todo este delirio de claustro que tenemos en estos momentos termine. Seguramente tendremos la oportunidad de invitarte a que estés aquí en Corrientes y hacer estas mismas charlas frente a frente. Pero de todos modos, este formato va a seguir en adelante, así que ya tendremos también otra oportunidad de estar, gracias a la tecnología, nuevamente frente a frente. Ha sido un enorme placer, repito, y totalmente agradecido por tu generosidad, por tu tiempo y por tu conocimiento que lo has compartido tan abiertamente con todos nosotros. Últimas palabras para ti, se nos acaba el tiempo. Un gusto, mi querido amigo. Por favor. Thor, desde ya para mí, en tu persona y a todo el Club de la Libertad, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, por llegar a su gente, a sus seguidores, y
nada más que palabras de agradecimiento y obviamente cuenten conmigo de ahora en adelante para nuevos encuentros. Para mí también ha sido un placer, un honor y disfruté mucho este rato conversando con todos ustedes. Muchísimas gracias, estimado amigo Carlos Mira. Nos estamos encontrando dentro de poco y a nuestros amigos que nos sintonizan todos los días. Mañana nuevamente a partir de la hora 21, otro Conversando con el Club de la Libertad. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chao, nos vemos.